Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los presentes y también a los que desde el otro lado de la pantalla nos estáis viendo esta tarde, en la que tenemos el placer de contar con la presencia de Javier Velaza Frías, profesor de la Universidad de Barcelona, catedrático de Filología Latina desde 2010 en esa universidad. Y bueno, actualmente no sé si sigue siendo decano, durante un tiempo también decano de la Facultad de Letras. Bueno, lo tenemos aquí, aunque él es especialista en epigrafía romana, lenguas paleohispánicas, literatura clásica y transmisión de textos. Y bueno, tiene muchísimas publicaciones, forma parte del gremio de editores del Corpus Inscriptionum Latinarum y es redactor de los Monumenta Linguarum Hispanicarum. Tuvo en 2003 una distinción por parte de la Generalitat de Cataluña, una distinción de investigación, y es desde 2014 miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán. Bueno, además de todo esto, es también investigador principal de Litera, Laboratorio para la Investigación y el Tratamiento de Textos Epigráficos Romanos y Antiguos, e investigador del proyecto Esperia, también sobre lenguas paleohispánicas. Pero sobre todo está esta tarde aquí con nosotros en su calidad de poeta. Escritor también y crítico tanto literario como de música clásica, pero como poeta, bueno, son muchos los poemarios que ha escrito, todos ellos premiados. Espero no olvidarme de ninguno, pero bueno, quiero subrayar sobre todo el último. En 2024 fue ganador del Premio Loewe de Poesía con el poemario Las Ignorancias. Un premio que también ganaron anteriormente otros filólogos clásicos, profesores también de lenguas clásicas como Juan Antonio González Iglesias o Aurora Luque. Y además de este último poemario, pues el primero, si no me equivoco, es Mal de Amores y de Latines, de 1996, y después ha escrito una serie de poemarios como De un Dios bisoño, Los Arrancados, Embeses, De Mudanzas, El Campamento de los Aqueos, y ha recibido por cada uno de ellos un premio. Entre los premios se encuentran el Tiflos de Poesía o el Ciudad de Melilla, y las editoriales en las que ha publicado pues, son Hiperión, Visor o Lumen, entre otras. Pues yo te voy a ceder la palabra para que nos ilustres y bueno, nos deleites con tu ponencia esta tarde, que ya el título es muy prometedor y tú mismo supongo que nos lo desvelarás a lo largo de tu intervención. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Charo. Muy buenas tardes a todos. Es un extraordinario honor y un placer eh, estar con ustedes aquí, tanto con los que están presentes en la sala como con los que nos están viendo a través de la retransmisión eh, en streaming. Es un extraordinario placer, como digo. Venía a Murcia, hace muchos años que no tenía la oportunidad de estar en esta universidad y me encanta reencontrarme con los compañeros de aquí. Efectivamente, tengo que comenzar, supongo, justificando un título que está puesto de una manera pues, provocativa, ¿no? Vamos a ver si funciona bien la retransmisión. ¿Sí? ¿Correcto? Gracias. Como digo, el título está puesto de una manera provocativa, aunque voy a intentar justificar que en el fondo hay detrás de él toda una poética. El título no es mío, eh, me parece que no pasa. Sí, dale clic con el ratón, haz un clic y ahora. Correcto, sí. El título corresponde a una cita de gran poeta, bueno, británico-americano. Él había nacido en los Estados Unidos, aunque fue ciudadano británico. Él siempre decía que su forma de ver el mundo estaba muy influida por su origen estadounidense.
T.S. Eliot, al que corresponde esa frase que he puesto ahí. Los poetas inmaduros imitan. Los poetas maduros roban. Los malos poetas desfiguran lo que toman y los buenos poetas lo convierten en algo mejor, o al menos en algo diferente. El buen poeta funde su robo en un todo de sentimiento que es único, completamente diferente de aquel del que es arrancado. El mal poeta lo arroja en algo que no tiene cohesión. Un buen poeta normalmente tomará prestado de autores remotos en el tiempo o ajenos en el idioma o diversos en el interés. Claro, esta frase de Eliot me parece muy importante a la hora de explicar cómo se posiciona un poeta ante la tradición. Es evidente que la creación literaria, y esto vale para cualquier otro tipo de creación, no puede ser ex nihilo. Bien, es verdad que estamos viviendo unos tiempos en los que hay poetas adánicos que parece que son capaces de escribir sin haber leído nunca nada, ¿no? Pero todos sabemos que eso no suele llevar a en fin, a un final excesivamente feliz de la creación artística. Lo que decía Eliot es fundamental, pero quizás no es más en poetas que de alguna forma nos hemos educado, nos hemos formado en una tradición literaria tan rica como es la tradición literaria clásica. Otro de los grandes críticos literarios del siglo XX, Harold Bloom, y más controvertidos también, escribió un libro que se titula La angustia de las influencias, donde intentaba explicar cómo un artista, poeta, sustancialmente, se relaciona con sus modelos de diferentes formas. Yo no negaré haber sufrido durante una parte de mi vida la angustia de las influencias. Cuando uno se dedica a estudiar pues, poetas tan grandes como los poetas clásicos, cuando uno tiene la inmensa fortuna, Charo, tú lo sabes muy bien, de ir a clase pues, llevando debajo del brazo a Horacio, a Ovidio, a Virgilio, pues uno se siente influido, evidentemente, ante esos grandes modelos. Y siente esa angustia y de alguna manera la tiene que gestionar. El caso concreto, reconozco que los primeros años de mi vida como poeta, esa angustia llegó a ser en alguna medida un detrimento para el propio desarrollo de la carrera. Creo que hay que aprender a robar, como decía Eliot, ¿no? Y en ese camino estoy y voy a intentar explicar de una manera muy sintética cómo entiendo ahora la creación poética y cómo la voy, digamos, llevando a cabo en los últimos. Hace unos 50 años o un poquito más, en España hubo una gran discusión en torno al hecho literario, en torno al hecho poético en sustancia. Fue un gran debate entre si la poesía era comunicación o era conocimiento. Esto es algo muy conocido, parte de un artículo escrito por Carlos Boussoño que se titulaba La poesía como comunicación, al que respondió muy pronto Carlos Barral con otro titulado Poesía no es comunicación. El título de Carlos Barral no daba lugar a dudas sobre a quién estaba respondiendo, ¿verdad? Esa discusión sobre si la poesía es comunicación o no es comunicación es una discusión que, bueno, por un lado se plasmó en en una deriva de grupos poéticos y incluso de personalismos poéticos en la literatura española que todo el mundo conoce y que, de cierto modo, tuvo a capítulos no demasiado edificantes.
No voy a referirme a ella porque me parece que es una discusión totalmente estéril, pero sí que la cuestión sustancial que la genera, la de si la poesía es comunicación o es conocimiento, me sigue interesando y creo que voy a hacer algunas reflexiones al respecto. Yo considero que el debate es estéril en tanto en cuanto poesía y conocimiento y comunicación son dos aspectos eh, íntimamente vinculados al lenguaje. El lenguaje es el instrumento de la comunicación literaria, ¿no? No existe el lenguaje sin conocimiento ni lenguaje sin comunicación, pero no existe conocimiento sin lenguaje y no existe comunicación sin lenguaje. Esta diapositiva intenta mostrar el engranaje que es continuo entre esos tres elementos. Yo entiendo la creación, y cuando digo creación me refiero a cualquier tipo de creación, como un acto de comunicación. Como todos los actos de comunicación, tiene los elementos que todo el mundo conoce. Tiene un emisor, tiene un receptor, tiene un código, un mensaje, un canal y un contexto. Estos son los elementos que todo el mundo conoce muy bien. Pero no es un acto de comunicación común, no es un acto de comunicación como los demás. En un acto de comunicación como los demás, el emisor puede tener control sobre una parte de los elementos de ese acto comunicativo, pero no sobre otra parte. En este momento, por ejemplo, yo estoy llevando a cabo un acto de comunicación, estoy hablando. Yo soy el emisor, pero no tengo un control sobre algunos de los elementos de este acto comunicativo. Por ejemplo, no tengo un control sobre mí mismo. Yo soy yo, Javier Velaza, con un DNI, y no puedo cambiarme. Ustedes son ustedes, con un DNI y una personalidad, y yo no puedo cambiarles a ustedes. De hecho, ni siquiera puedo cambiar el código, porque en el momento en que altere el código, estaré creando otras condiciones del acto comunicativo que probablemente pueden hacer fracasar el acto comunicativo. Yo, por lo tanto, he de buscar un código que sea compartido. En la creación artística, en la poiesis, en el hacer, tanto sea literario como pictórico, como musical, el poeta es el dueño de todos los elementos del acto de la comunicación y ha de crearlos previamente. Es decir, el poeta crea quién es el emisor, porque no es él con su DNI, es otra persona, es otro ser, que puede ser muy semejante a sí mismo, pero puede ser radicalmente diferente a sí mismo. Crea también al receptor, en tanto en cuanto elige quién es ese receptor. Y crea también el código, porque el código, a pesar de que es el código lingüístico en principio, puede estar perfectamente alterado, se puede crear un subcódigo para esa comunicación poética. Cuando García Lorca emplea las palabras luna, jinete, no está hablando ni de luna ni de jinete. Está alterando voluntariamente el código. Por lo tanto, conviene que nos detengamos un momento en ver cómo se alteran o cómo se pueden manejar esos elementos del mensaje comunicativo que establece todo acto poético. No voy a hablar del canal. El canal, sustancialmente, hoy por hoy, en la poesía, es un canal escrito, aunque todos sabemos que en los orígenes de la literatura el canal era fundamentalmente oral. Probablemente tengamos que pensar que todavía hay gente que escribe oralmente, aunque en la cultura occidental eso es minoritario ya.
Por lo tanto, este es un elemento del que voy a prescindir. El otro elemento es el contexto, ¿no? El contexto del acto comunicativo de la poesía contemporánea es sustancialmente la lectura. Existen también los actos de recitado, ¿verdad? Pero sustancialmente desde que la cultura occidental ha derivado hacia una cultura de lo escrito, la oralidad ha ido perdiendo su fuerza. Por tanto, estos dos elementos no me voy a centrar en ellos. Me voy a centrar más en los otros elementos. Primero es el emisor. ¿Quién es quien habla en el poema? Es naturalmente la cuestión del yo poético. Ese yo poético puede ser extraordinariamente variado y es lo primero que el poeta crea en un poema. ¿Quién habla? Puede ser alguien muy semejante a él. Puede estar expresando sus propios sentimientos, pero puede estar expresando cosas totalmente diferentes, ¿no? Puede hacer, por ejemplo, que quien hable diga exactamente lo opuesto de lo que el poeta piensa. O puede hacer incluso, como hizo Cirlot con el personaje de Bronwyn, puede hacer, por ejemplo, que el yo poético esté muerto. Él hace unos poemas en los que el yo poético es un guerrero que va luchando, y en un momento determinado recibe una herida, muere y el lenguaje se descompone hasta que quedan unas letras dispersas por el papel como forma de expresión de la agonía y de la muerte. Bien, todo eso es posible. El abanico de creación del yo es totalmente abierto, es totalmente abierto. ¿Qué es lo que el poeta sabe del yo emisor? Bueno, pues ahí hay un elemento que me parece que es fundamental, que es el grado de libertad que el poeta quiera dar a su emisión y a su acto comunicativo. Hay poetas que quieren tener un control absoluto sobre el acto comunicativo y quieren que el poema diga exactamente aquello que quiere él decir, aquello que siente, aquello que piensa. Eso está en un lado del abanico. En el otro lado está quien opta, por ejemplo, por una escritura automática, donde deja perfecta libertad a unos mecanismos internos para decir el poema. O, por ejemplo, que hacía Tristan Tzara con los dadaístas, que era ceder al azar la escritura del poema a través de, abrir el diccionario y sacar por sorteo las palabras que constituían. Entre ese control absoluto y la dejación del control, el abanico es extraordinariamente amplio, ¿no? ¿Cuál es la opción? Pues bueno, a veces el poeta en ese abanico elige, deja alguna cosa. Voy a poner ejemplos con mis poemas porque parece ser para lo que me habéis invitado. Entonces, vamos a comenzar por un poema de mi penúltimo poemario del Campamento de los Aqueos. Hablaré un poco de ese poemario en otros momentos. Es un poemario escrito en el año 2020, en la pandemia. Todos recordamos que en marzo del 2020 nos encerraron a todos en nuestras casas, nos dijeron ya no podéis salir, y cada uno tuvo una percepción de la realidad en ese momento. Yo tuve una sensación muy concreta, y es que me sentí como los aqueos del campamento Argivo ante Troya, ¿no? Cuando comienza la Ilíada y Apolo comienza a lanzarles las flechas de la peste. Alguien puede decir, hombre, es que es una forma de vivir a través de la literatura los elementos más traumáticos de la realidad. Sin duda es así, pero eso es una cosa que ha sucedido siempre. Acontecimientos tan traumáticos como el ataque a las Torres Gemelas los plasmó
Simus Geni a través de Horacio, o Margaret Atwood, a la que le acaban de conceder un importantísimo premio, o Hélène Cixous, o Anne Carson, o Anne Sexton, tienen poemarios que están pasando por el tamiz del mundo clásico los episodios más traumáticos de sus propias vidas. Entonces, eso es es un elemento que es muy, muy común. En mi caso, no solamente fue una forma de vivir la pandemia, sino también una forma de analizar algunos de los elementos más importantes de aquel tiempo. No sé si recuerdan ustedes que en aquel momento se habló mucho de héroes. La palabra héroe salió a la palestra, a los medios de comunicación. A las 8 de la tarde, creo recordarnos, salíamos todos a aplaudir a los héroes, a esos nuevos héroes. Y la figura del héroe es una figura que a mí me interesó mucho en aquel tiempo y que me interesó revisar. Creo que hoy veremos algunas de esas revisiones. Y una de las formas en las que viví esto fue lo que se dice en este poema, que se titula En la tienda de Aquiles. Recuerden que Aquiles, a partir del momento en que tiene que renunciar a Briseida, ¿no?, pues se retira de la lucha. Y el poema dice esto. Confinado en su tienda, cabizbajo, Aquiles se contempla los pies enmohecidos. ¿Qué creen esos idiotas? A él tampoco le gusta todo esto. Sin embargo, no ha llegado hasta aquí para arrodillarse ante los dioses de otros o ceder su botín a ese rey engreído, ni menos todavía para hacer de criada que aplique cataplasmas a sucios moribundos. Los cadáveres que pasan por su lado no van a conmoverle. No son sus mirmidones los que alimentan hoy las piras junto al mar, y él solo lloraría por un muerto si acaso ese fuera Patroclo, la mitad de su alma, y no sucederá, de eso está seguro. Las mejillas de púrpura de Briseida le aguardan abnegadas a salvo del veneno de las flechas de Apolo. Que se acabe la plaga de una vez, y ese día verás, ha de salir más fiero aún de lo que era. Hace mucho que sabe que nunca alcanzará la tortuga, pero está decidido a perseguirla cada vez más deprisa. Bien, he puesto este poema como ejemplo de la voz del emisor. ¿Quién es el yo que emite este poema, que narra este poema? ¿De acuerdo? Evidentemente se puede interpretar de muchos puntos de vista. No se trata del yo poeta exactamente, es una voz que explica una situación que a la vez da voz al propio Aquiles, es decir, hay una mezcla de yoes emisores, ¿no?, de voces que germinan en el poema. Bien, no voy a entrar mucho en esto porque el yo poético es algo que, en fin, tiene una bibliografía extraordinaria. También es extraordinaria la bibliografía que hay sobre el tú poético. Creo que no tan acertada. La concreción de qué es el receptor del poema se ha estudiado menos. El tú es un elemento que creo que es fundamental. Primero porque hay diversos túes en el poema. Un primer tú es el conjunto de lectores a los cuales el poeta se dirige y que de alguna manera constituyen un universo cerrado que el poeta elige. Si yo introduzco en mi poema determinados elementos, estaré segmentando el público al que me estoy dirigiendo. Y eso es algo que de alguna manera está cambiando, creo, en los últimos años en la poesía española. Algunos poetas de la generación inminentemente antecedente a la nuestra utilizaron un lenguaje que, en fin, se llamó culturalista, incluso venecianista, ¿no?, donde se escogía a un receptor muy minoritario.
era, por supuesto, una elección, y como todas las elecciones aquí, absolutamente legítimas. Quiero decir, el acto poético es soberano desde todos los puntos de vista, pero evidentemente las elecciones tienen unas consecuencias. Hay muy pocos poetas de aquella generación que continúen manteniendo ese lenguaje, porque ese lenguaje selecciona una inmensa minoría o inmensísima minoría como receptor del poema. De hecho, algunos poetas de aquella generación cambiaron después a una cosa que se ha llamado de una manera así, pues, la línea clara, que evidentemente les ha aproximado a un público mucho más general. El emisor escoge su receptor. Y eso es una elección que uno tiene que tener muy en cuenta cada vez que escribe. ¿Qué diría de mi posición al respecto? Pues algo que dirá un poema después, ¿no? Que yo entiendo el acto poético como un acto de solidaridad. Entiendo que el poeta tiene un compromiso con su sociedad, con sus contemporáneos, también con quienes vengan después, y eso le obliga a hacer una determinada selección de estos elementos del acto comunicativo. Volveré sobre eso después. Bien, el receptor, ¿quién es el tú, digamos, del acto comunicativo? Pero dentro del poema hay un tú, que es distinto, o puede ser distinto de ese tú. Ese tú puede ser el propio yo, o puede ser una persona concreta, o puede ser un paradigma de personas, o puede ser... Y ese es otro elemento que me parece interesantísimo. En mis últimos libros hay mucho tú. Quizás porque busco esa inmediatez de la comunicación, busco la inmediatez del apóstrofe, ¿no? Y eso me interesa. Bueno, para eso he traído un poema más antiguo, que es un poema de amor que se titula El Salvavidas, donde hay una mezcla de tus, de diferentes, ¿no? Es El Salvavidas, se titula el poema, y dice: no es inútil amarse finalmente. Lo mismo que amaestrar serpientes nos exige técnica refinada y perder la vergüenza de actuar frente al mundo en taparrabos y unos nervios de acero. Pero amar es oficio saludable también. Su liturgia apacigua el ocio que enajena, lo supiste, Catulo, y perdió a las ciudades más felices. Bajo la cuerda floja dispone, no pidáis una red, porque tal no es posible, otra cuerda, tan floja, tan inútil a veces, pero última, bajo la cual no hay nada. Y entreabre ventanas que te oreen la cólera y exhiban a tu noche otras noches diferentes, y así, solo el amor nos salva, a fin de cuentas, del peligro peor que se conoce, ser solo y nada más, nosotros mismos. Por eso ahora, que está ya dicho todo y tengo un sitio en el país de la blasfemia, ahora que este dolor de hacer palabra con el dolor traspasa los umbrales del miedo, necesito de tu amor analgésico, que vengas con tus besos de morfina a sedarme y rodees mi talle con tus brazos, haciendo un salvavidas, para impedir que me hunda la plomada letal de la tristeza, que me pongas vestidos de esperanza, aunque me queden grandes como un niño, la camisa más grande de su padre, que administres mi olvido y el don de la inconsciencia, que me albergues de mí, mi enemigo peor y más pugnaz, que me hagas un socaire, aunque sea mentira, porque todo es mentira y la tuya es piadosa, que me tapes los ojos y digas: ya pasó, ya pasó, ya pasó, aunque nada se pase, porque nada se pasa, ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Y si nada nos libra de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Bien, hablemos del código. El código es, evidentemente, cuando hablamos de poesía, el código lingüístico. Se puede decir que también hay poesía visual, que puede haber géneros mixtos o mestizos con otras artes, y que, evidentemente, durante muchísimos siglos
la poesía tuvo también una música, era acompañada de música y por lo tanto eso condicionó muchísimo en fin, cómo eran estos procesos comunicativos. Ahora también la poesía puede ir acompañada de música, no lo olvidemos. Estamos en un siglo muy curioso donde los poetas parece que huyen de la música. Huyen de la música en su propia poesía y desde luego huyen de cualquier relación con el elemento musical como, en fin, como de la peste. Hace unos años se produjo un gran debate internacional sobre si Bob Dylan podía tener o no el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Yo no sé si Bob Dylan merecía el Premio Nobel de Literatura, pero desde luego, si lo merecía o no, es independiente de que su poesía vaya unida a la música. Claro, quienes debaten eso, supongo que olvidan o no saben sencillamente, en fin, que Safo, que Antíloco, que Nermo, que Homero, que la tragedia, estaban íntimamente vinculadas a la música, ¿verdad? Los de clásicas eso lo saben muy bien, pero hay gente que parece que eso lo descuida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la relación con la música es algo que es inherente. Creo que en mi poesía hay música, o intento que la haya, ¿no? Aunque no sea con acompañamiento música. Bien, el código, digo, pese a todo eso, el código fundamentalmente es el lenguaje. Quien escribe, escoge el código lingüístico frente a quien escribe música, que escoge el código musical o el código pictórico en el caso de otras. Y el lenguaje es un elemento sobre el cual los últimos decenios pues hemos aprendido mucho. Wittgenstein, que es para mí bueno, en fin, digamos que el mejor pensador del lenguaje del siglo XX, escribió en su primera obra importantísima, el Tractatus, escribió cosas como estas: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Aquello que se expresa en el lenguaje no podemos expresarlo por el lenguaje. Y el lenguaje es un laberinto de caminos. Vienes por un lado y reconoces tu camino, llegas al mismo sitio por otro lado y no reconoces tu camino. Bien, es verdad que Wittgenstein hizo una palinodia en su segunda obra, en las investigaciones filosóficas, palinodia que yo creo que, en fin, es incorrecta. A mi modo de ver, lo que logró Wittgenstein en el Tractatus es algo fundamental. Es hacer entender que la realidad la crea el lenguaje y que los límites de una realidad son los límites de ese lenguaje. Eso es fundamental no solo para la poesía, lo es para la teoría de la comunicación. De hecho, cada vez entendemos mejor que una persona que domine el lenguaje de una manera determinada tiene un mundo infinitamente más rico que quien no lo tiene. Que no es igual el mundo de alguien que domina 2.500 palabras que de quien domina 25.000. Eso evidentemente es así. El lenguaje está en el centro del poema. Y el poeta trabaja con el lenguaje de muchas maneras diferentes, pero sobre todo desde el punto de vista de la libertad que otorga ese lenguaje. Un poeta puede intentar que el lenguaje solo diga lo que él quiere decir. Pero eso es de una ingenuidad extraordinaria, porque el lenguaje no se estrena en un poema. El lenguaje de un poema es un lenguaje que tiene cientos, miles de años de significación y que viene en cada una de sus palabras, en cada uno de sus sintagmas y muchas veces en cada una de sus oraciones, viene teñido, viene, en fin, manchado por la utilización que se ha hecho de esa palabra. Usted no puede volver a emplear la palabra tigre como si no lo hubiera empleado Borges previamente, porque la palabra tigre en un poema
ya viene predeterminada por el uso que Borges hizo de esa palabra. Usted no puede emplear muchísimas palabras sin saber que han sido empleadas previamente con unas connotaciones distintas. Porque usted puede no saberlo, pero su lector, que ha leído esos referentes, se va a enfrentar a eso con esos elementos. Tanto es un laberinto, efectivamente, el lenguaje, ¿no? Este es un poema inédito que habla, creo, de eso. Se titula Laberinto. Es muy fácil entrar. Tiene infinitas puertas abiertas. Qué inútil sería que un laberinto no tuviese entrada. Es sencillo llegar hasta su centro. Hay quien dice que todos los caminos son uno mismo que conduce allí. No es difícil salir. Solo es preciso tener una razón. Sería absurdo que un laberinto no tenga salida. Solamente una cosa es imposible cuando has construido un laberinto: saber si estás dentro o estás fuera. El lenguaje ha sido uno de los elementos metapoéticos también más importantes de la poesía española de los últimos años. Creo que uno de los grandes poetas del lenguaje, si no el más grande, es Jaime Siles, también compañero, colega, maestro. En el homenaje a Jaime Siles, que se hizo hace unos años, intenté plasmar en un poema que se titula Oficio su uso, pero también el uso general del lenguaje como elemento de construcción del poema. El poema se titula Oficio en los dos sentidos de la palabra. En el sentido de profesión, de dedicación, pero también en el sentido de la palabra officium latina, de aquello que se hace de oficio. Perseguir la palabra, darle caza en su vuelo, despojar de atavíos su frágil fundamento, declararla desnuda, revelar el secreto prístino de su alma piadosamente, luego amarla, abolirla e instaurarla de nuevo, repronunciar sus vírgenes fonemas con aliento demiúrgico que cifre en un lenguaje inédito el ya no yo, aún no yo, de otro oculto universo. Oficio deslumbrante, deslumbrado misterio. Claro, el poema es producto de un oficio y uno puede conformarse con eso, pero hay un elemento fundamental que es otra parte que es el misterio. Cuando yo he dicho que el poema tiene un receptor, alguien podía pensar, bueno, tiene un receptor si uno quiere, porque uno puede no dejar el poema a que lo lea nadie. Uno puede optar por lo que hacía Germain Mouveau, el poeta romántico francés, que en la radicalidad de su poética, cuando terminaba el poema, lo quemaba delante de la puerta de Notre Dame para que no se deturpara o para que no se humillara a la lectura por parte de otros. Bien, eso es ingenuo. Al menos existe siempre un receptor que es uno mismo, que es el propio poeta en el decurso del proceso de la escritura. Ese decurso del proceso de la escritura cada vez me interesa más. Cada vez escribo más por eso, por experimentar cómo el poema, si le das un poco de rienda, intenta derivar por aquí o por allá. Luego hay que volver a tirar de la rienda, porque si no el poema puede acabar siendo un engendro o un fracaso, y a mí no me gusta dejarle una libertad excesiva, pero sí un poquito, ¿no? Vete un poquito por aquí, pero luego te voy a volver a traer, ver por dónde la palabra va, por dónde. Eso me parece una cosa muy interesante. También lo intenté explicar un poco quizás en este otro poema que se titula Intersticio.
detrás de las palabras y delante de las cosas. Exactamente ahí se encuentra el intersticio. ¿Acaso entres a través del sonido a tentones, tal vez descomponiendo los morfemas o reptando bajo el significado? Nunca la misma grieta ha de abrírsete, ni siempre llegarás. Hay quien no lo hace nunca. Ojalá puedas tú alcanzar ese lugar exacto que equidista del objeto y su nombre sin tocarlos. Será hermoso saberte donde nadie estuvo antes ni estará después, pero de nada vale si regresas de allí sin nada para los demás. Vano fulgor si solo sobre uno, solo se llama luz si es para todos. Y en este final del poema creo que expreso esa idea nuevamente del compromiso y del acto altruista que en el fondo es un poema. Sí, hay una experiencia extraordinaria en el acto creativo, dentro de ese lugar, ¿no? Entre la palabra y la cosa, cuando estás ahí en ese lugar que no existe, ¿no? Pero creo que hay que traer algo de ahí para los demás. Creo que el poeta ha de ser alguien que va a un lugar que no existe, pero trae de allí algo que ofrecer a nosotros. Y esa sí que es digamos, mi ética poética actual. Bueno, vamos al mensaje, que claro, es un elemento muy importante, ¿no? El mensaje se constituye con elementos de una tradición, sea cual sea. Nadie escribe por primera vez un poema, ¿no? Y claro, los que venimos de una formación clásica, como he dicho antes, pues tenemos siempre ese debate. Traigo unas palabras de un poeta también británico, Philip Larkin, un poeta importante del siglo XX, que decía esto: para mí todo el mundo antiguo, toda la mitología clásica y bíblica significan muy poco. Y creo que usarlos hoy no solo genera poemas llenos de puntos muertos, sino que elude el deber del poeta de ser original. Bueno, en fin, es su idea, Larkin fue un poeta importante, como digo, pero a mi modo de ver, esa postura es relativamente ingenua, ¿no? Es decir, creer que uno puede escribir después de Horacio, después de Virgilio, después de Ovidio, sin atender a esos elementos. Cuando digo los clásicos, no me refiero a esto solo, me refiero a los clásicos de todas las épocas. Es verdad que pues en mi poesía se han detectado, o se puede detectar con mucha facilidad, pues alusiones evidentes a clásicos antiguos, pero también los hay a clásicos modernos, ¿eh? Es decir, que eso no, que aunque se ha señalado menos, es verdad, ¿no? Bien, creo que el trabajo expreso con mitos es un trabajo que se puede llevar a cabo y que da y que enmarca tu poética dentro de una cosa que es fundamental, que es una cadena de tradición. Somos eslabones de una cadena, ¿eh? Traigo algunos poemas dedicados a mitos clásicos o a literatura clásica para que veamos algunos ejemplos. Bueno, uno de ellos es este que se titula 27.000, es un tratamiento feminista de un tema muy clásico que es el tema de Homero, ¿no? Feminista porque creo que los hombres tenemos que escribir también literatura feminista. Eso es muy importante. Y este poema se titula 27.000, que como saben ustedes, viene a ser la suma de los 15.000 versos de la Ilíada y los 12.000 de la Odisea. No en números redondos, pero bueno.
Saben ustedes que existe una cosa que se llama la cuestión homérica, que es que no sabemos muy bien quién fue Homero, si existió, si no existió. En fin. Y este es un tratamiento desde cierta postura irónica, pero creo que sana. ¿Cómo un ciego podría saber que son rosados los dedos de la aurora, que Menelao es rubio, que el mar de los troyanos tiene el color del vino? ¿De qué modo podría un anciano copiar 27.000 versos en su memoria exhausta? Homero no existió, lo inventaste tú misma. Lo hiciste ciego, anciano, para evitar los celos de aquellos pretendientes fieros que te acosaban. Homero me ha contado, les contabas, y ellos marchaban con sus zafias maneras y sus piojos. Y en la noche tejías destejiendo exámetros, primero de una guerra feroz y sanguinaria, de un retorno después, azaroso e incierto. Odiseo no existió, lo creaste a tu gusto, hermoso, de recursos infinitos, prudente del linaje de Zeus, inaccesible a Circes, sirenas y calipsos, decidido a volver como fuese a tu cama. En resumen, tu héroe. Ya cegó, les decías a Polifemo, ya ha descendido al Hades, ya ha salido de nuevo, ya volverá muy pronto. Homero me lo ha dicho. Y aquellos chabacanos se iban un día más farfullando su ira. 27.000 versos pueden parecer muchos, pero no cuando indican el precio de ser libre. Bien, volvamos a los héroes. Hemos hablado de Aquiles. En fin, no se me tome a mal que yo soy poco de Aquiles. Me parece que es un héroe que no va con nuestro tiempo. No va porque hay demasiados Aquiles. En este momento, en varios lugares del mundo, hay muchos Aquiles destrozando vidas ajenas. Máquinas de matar, como era Aquiles. Pero todavía me cae peor Ulises. Porque Ulises no solo era una máquina de matar, sino que impelía a matar a los demás. Y Aurora Luque, mi querida y admirada Aurora, escribió hace poco un poema que se titula Realismo, que comienza diciendo: el único final feliz es el de Ulises. Por lo demás, ¿qué realismo en Grecia? Explica que los finales de todos los héroes fueron finales fatales, ¿no? Y acaba diciendo un último verso, dice: no nos dan para un guión americano, dice Aurora, ¿no? Y entonces he escrito esta glosa a ese poema de Aurora, que se titula Final Feliz. Es inédito también. Dicen que no quería ir a la guerra, pero fue. Y mató como ninguno. Primero a Democoonte y a Pitides. Después a Reso, que dormía en su tienda. A Deiopites, a Molión, a Hipódamo, a Cárope, a Énnomo, a Toón, y luego a Soco y Quersidamante. Por una trampa suya, fue posible la destrucción total de una ciudad donde habitaban unas 10.000 almas. Desde una de sus torres, sin dudarlo, hizo arrojar al niño Astianacte. Acabó con 108 pretendientes y hay algunas versiones que aseguran que asesinó también a su mujer. Más o menos 10.200 víctimas. Al final, con todo eso, fue feliz. Es imposible mayor realismo. Bueno, es una revisión del mito que creo que tiene mucho que ver también con el mundo actual. Los mitos no nos hablan del mundo antiguo, nos hablan del mundo de siempre, ¿no? Por lo tanto, son inmortales, ¿no? Este es otro poema también inédito que nos lleva a un mundo clásico visto en el momento actual. Se llama Lesbos 2024. Seguro que identifican ustedes reminiscencias
del poema de Safo, reminiscencias del poema de Catulo, de otro poema de Safo y, bueno, una conclusión diferente. Lesbos 2024. También yo considero igual a un dios, o aún mayor que los dioses, si es legítimo, a ese hombre que se sienta frente a ti, examinando tus pupilas opacas y que ausculta tu latido con el forendoscopio, que te abriga con una manta térmica y que te ofrece humeante un caldo hospitalario. Lo más bello del mundo no es aquel que uno ama, sino aquel que ama a todo el mundo. El ocio a ti, Javier, te perjudica. ¿Vamos bien de tiempo? Pues, a ver. ¿Sí? Ok. Bueno, sí, también hay que mirar las cosas desde una cierta ironía. Vamos a hablar un poquito de Séneca. Seguro que a alguien de aquí le apetece hablar un poco de Séneca. Este es un poema irónico que yo escribí hace muchos años, porque, claro, los que somos poetas profesores, pero a mí no me gusta eso, Charo, que nos llamen poetas profesores. Sí, también hay poetas barrenderos y poetas, y eso no determina nada, pero sí, pues es verdad que no solemos ganarnos la vida con la poesía, ¿no?, sino con la faceta de profesor. Y a veces uno se levanta de la cama y tiene que ir a dar clase, y la clase, pues no, de lo que le toca explicar ese día, pues no está exactamente de acuerdo con la vivencia reciente que uno tiene. Entonces escribí hace muchos años un poema que se titula Contra Séneca, que es este. Otra vez las malditas menos cuarto. Otra vez ruge Radio Pandora con su parte de paz. Rápido, ducha, frío, más rápido, café, más café, vaya pelos, resignación untada. Este maldito invierno viene duro. La agenda viola cruel mis párpados. Llamar a fulanito, comprar sal, concertar cita con el dentista, tema del día, Séneca. Ojeo mi camisa y me abrocho las cartas al Lucilio. Estornuda el coche, a duras penas me despierto a un guión. Córdoba, intermitente derecha, las tragedias, calle Balmes, Calígula, epístolas, discursos, suicidio. El ideal estoico, las pasiones son malas. Resignarse es virtud de los sabios. Llueve. Para explicar a Séneca estoy yo. Cuando tú te has quedado recogiendo las copas del insomne champán y todavía te veo despedirme en la puerta, vestida únicamente con 4 serpentinas, tan toda fiesta aún que me entran unas ganas cuerdas de dar la vuelta para contarte a ti lo que opino de cierto de todos los ridículos Sénecas de este mundo y pedirte que vuelvas a bajar las persianas y a descorchar licor y a esparcirme confeti, porque yo soy más bien del bando de Nerón, y que si ardemos Roma ya vendrán los bomberos, y que muertos al fin seremos como Séneca, sobrios y mesurados, muy formales y quietos. Eso te explicaría de no ser un cobarde, si esta calle no fuera de único sentido, ese sentido estúpido que llaman del deber, eso y no otra cosa, si 84 ojos no me escrutaran ya como esperando alguna fatal revelación. Hoy voy a hablaros de Lucio Anneo Séneca, Meatuso la mentira, filósofo admirable. Bien, este es un poema antiguo, y este año he trabajado mucho por determinadas cuestiones sobre Séneca y creía que en fin, que le debía un cierto resarcimiento, ¿no? Y he escrito este otro, que se titula Defensa de Séneca, que es un poema más serio, quizás más maduro, ¿no? Pero creo que es, en fin, con todo el debate que hay sobre Séneca, que es un debate que hay sobre nosotros mismos, ¿no? Y esta defensa de Séneca también es poema inédito. Hay que leer a Séneca de joven, cuando uno cree en todo todavía y sabe que será puro por siempre. Tiempo es de reprobar a aquel hipócrita que exhortó, siendo rico, a la pobreza, censuró la pasión en su lujuria y cayó ante los crímenes más sórdidos. Hay que leer a Séneca de adulto, cuando uno cree todavía en algo y piensa que aún no es del todo impuro,
Es tiempo de entender al paradójico que aprendió a ser un rico pobre, distinguió la pasión de la lujuria e intentó denunciar con sus silencios. Hay que leer a Séneca de viejo, cuando uno finalmente no cree en nada y se resigna ya a no ser impuro. Tiempo es de elogiar a aquel coherente que consiguió no ser pobre ni rico, despreció la pasión y la lujuria y nos acusó a todos suicidándose. Bien, pero claro, decía Borges, que el clásico entre los clásicos es Virgilio. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que el gran poema de Occidente es la Eneida, y creo que Eneas es un héroe que todavía puede darnos muchas lecciones. Andrea Marcolongo escribió un libro muy bonito que en italiano se titula La lezione di Enea, luego lo tradujeron aquí como el arte de resistir, por estas cosas. El subtítulo es lo que la Eneida puede enseñarnos en tiempos de crisis, algo así. Yo me encerré a escribir El campamento de los aqueos en el 2020 y Andrea Marcolongo se encerró a leer la Eneida. Otros se encerraron a hacer pasteles y hubo una gran crisis de levadura en el Estado. Bueno, cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Virgilio es efectivamente para mí, la Eneida para mí es un clásico que nos tiene mucho que decir todavía. Y ha transitado a lo largo de mi poesía, ha transitado la Eneida y el personaje de Eneas. Un poema muy antiguo, de mi primer libro. Se titula Padre Anquises. Fue también mi forma de vivir un acontecimiento muy traumático en mi vida, la enfermedad de mi padre, una enfermedad muy invalidante que lo convirtió de alguna manera en un Anquises. Y escribí este poema. Padre Anquises, a hombros, transportaré tus miembros desmayados hacia costas mejores. No me pesa tu peso, me es ligera tu carga de virtud, de valentía, tu ciencia acumulada en intemperies, tu amor callado. Yo te llevaré, Padre, en una nave de proa calafateada, sobre el piélago proceloso del miedo y la desesperanza. Iré más audazmente incluso de lo que me permita mi destino, confiado en tu ejemplo, y todo lo ha de vencer un esfuerzo supremo. Yo he de ser, Padre, tus brazos y tus piernas. Yo le pondré músculo a tu yerta estructura para que seas guía y oráculo en mi viaje. Descansa sobre mí y al fin habrá para nosotros dos ramas doradas que permitan franquear la puerta de marfil. Luego saldremos a contemplar de nuevo las estrellas. Bien, este era un poema, como digo, de mi primer libro, es un poema antiguo. Este poema está escrito probablemente en el año 86 o en el año 87. Pero después de esto, el libro, el tema de Eneas me ha vuelto casi pues de una manera obsesiva, ¿no? Desde otro punto de vista, Eneas es el hombre que tiene más en común con los hombres de hoy en día y de todos los tiempos, ¿no? Es el hombre que sale de una ciudad destruida sin saber a dónde va. Es el héroe de la resiliencia, es el hombre que cae 3 veces y 3 veces se levanta. Y es el hombre que en el fondo no tiene una conciencia clara de si hay un destino que le lleva a un sitio o a otro. Eso nos pasa a todos, como veros. Y hay un pasaje muy concreto del libro sexto de la Eneida, donde se le dice donde le dice la Sibila
a Eneas, ¿no? Que ese hombre inseguro, que está pasándolo muy mal, pero que no sabe si tiene sentido todo su sufrimiento. Y dice, no te preocupes. Le dice, tú tendrás un futuro. Y le dice, tienes que ir contra las desgracias más audazmente de lo que te permite tu fortuna. Pero los manuscritos de Virgilio dan una variante textual que yo he llamado la M diabólica, porque si el manuscrito lee quam, el sentido es uno, si lee qua es otro, y son dos sentidos totalmente diferentes que intento explicar en este poema. Es un poema de crítica textual. Esto ocurre en el sexto libro de la Eneida. Imbuida de Apolo, la Sibila predice al héroe Eneas cuántos son los males que ha de arrostrar aún y le conmina a no rendirse a las desgracias, sino a hacerles frente más audazmente aún de lo que le permita su fortuna. Así hay que traducir el quam que ponen los códices antiguos de Virgilio, pero otros manuscritos dan qua, que significaría que Eneas ha de ir justo, sin salirse de ella, por la vía que su fortuna le permita. La diferencia estriba en una letra sola, una modesta M que un humilde copista o no vio o no escuchó o añadió o olvidó. Una M inocente o diabólica que cambia radicalmente todo el mensaje de Virgilio y de la humanidad entera. ¿Quién es héroe? ¿O es el que obedece a la ley del destino o solamente aquel que osa trascenderla? ¿Tiene un lecho marcado el río de la vida? ¿Hemos venido aquí a desbordar su cauce? ¿Para qué? De esa M, tan frágil y elusiva como la línea que aún nos une con Eneas, seguimos suspendidos los héroes de este tiempo. Y Eneas está también detrás de este poema, Eneas y Virgilio, ¿no? Como sabemos, Virgilio, cuando murió en el año 19, según sus biografías, no sabemos si es una noticia cierta o espuria, pero en las biografías dicen que dejó ordenado que se quemara la Eneida, que no se publicara, ¿no? Y eso está en este poema que escribí después de una visita a la tumba de Virgilio, a la supuesta tumba de Virgilio en Nápoles, en el parque de Piedigrotta, allí en el barrio de Posilipo, donde deposité una rama de tomillo de mi pueblo. Es el arbusto de mi pueblo. Ofrenda en Piedigrotta. El autobús te lleva sin prisa a Piedigrotta. Este sol que adormece a un viejo en la terraza es todavía el mismo que iluminó a Parténope, pero el mar que ahora escalda a esa rey de bañistas ha roído más pecios y contiene más sangre. Tú eres un peregrino exhausto. En tu mochila la rama de tomillo que cortaste en tu infancia justo para este día y el ajado volumen que te trajo hasta aquí. No hay nadie en este parque. Las copas de las hayas y el aroma del mirto custodian el sinuoso ascenso hasta la puerta de un mausoleo. Cubres tu cabeza al entrar. Se dice que aquí estuvo sepultado aquel hombre que a punto de morir mandó quemar su obra. La historia que se cuenta en ese viejo libro es la historia de todos. La del héroe que nunca habría querido serlo, que huye de un estrago, que carga con el peso de su estirpe en sus hombros, que duda y tiene miedo, que cae y se levanta, cae y se levanta y cae y se levanta, y que ignora por qué, que al final se equivoca. Llevamos 2000 años traicionando la última voluntad de Virgilio, 2000 años errantes, abandonando a Didos, bajando a los infiernos, llorando a Palinuros, dando muerte a Mecencios. No ha servido de nada. 2000 años después, aún no hemos aprendido a perdonar a turno, porque lo que comienza con la palabra armas solo puede acabar con la palabra sombras. Al dejar Piedigrotta, tú has depositado tu rama de tomillo. Sin fe, la tarde cae. Por el paseo marítimo, un hombre taciturno
Va empujando la silla de ruedas de su padre y su hijo, sin nombre, le sigue con desgana. No saben todavía a dónde van a ir. Quizás no sea tarde para quemar la Eneida. Bueno, voy a ir concluyendo porque según me decís, es posible que alguien quiera hacer alguna pregunta. Bueno, voy a concluir con un poema que habla de la tradición de una manera irónica y es un poema de amor. Se titula Único. Atardece. En los bancos de este parque, idénticas parejas interpretan idénticas ideas del amor. Se sientan frente a frente, remedando la postura que vieron en su serie favorita, esa que extrajo el director de una vieja película basada en la novela de quien se inspiró en un cuadro romántico pintado por alguien que tenía en su memoria un fresco de Pompeya que plasmaba el ideal erótico que Safo había aprendido de los versos que improvisó un Aedo de Miconos basándose en una ánfora fenicia decorada por alguien que había estado largo tiempo en Uruk y que sabía de memoria un poema babilónico antiquísimo en el que dos amantes se sientan frente a frente, exactamente como ahora aquí en el parque. Esas parejas. No sabemos amar, solo plagiamos. Amamos como creemos que ha de hacerse, con palabras ajenas, con caricias copiadas y prestados ademanes, emulamos los besos, las posturas, los jadeos, las protestas, los adioses. Sí, también desamamos imitando. Nuestra crueldad es también mimética, manierista al olvido que sufrimos. No dejes que te enseñen cómo amar, desobedece a Ovidio, que tu abrazo sea diferente a todos los demás, innova en cada mimo, crea inéditas ternuras, reinventa la pasión, sé original, inimitable, único. Que de ti tengan todos que decir que no existió el amor hasta que amaste. No sé si... Nos has dejado. Yo creo que hemos estado reteniéndonos el impulso de aplaudir en cada poema, al menos yo, y miraba las caras de mis compañeros y la verdad es que, bueno, qué forma de robar, ¿no? De robarnos a nosotros el interés y la atención, desde luego. Pues muchísimas gracias por tu... Yo me quedo con ganas de más, la verdad. Bueno, sí. Vamos a ver si alguien, Si quieres. tanto... Bueno, bien, sí, quítalo, si quieres. No. Sí, porque puedo leer de aquí, si no alguna cosa más. Sí. Sí, eso te iba a decir. Vale, estupendo. Que vamos a ceder la palabra, en primer lugar, por deferencia a los que están en la sala esta tarde, si alguien quiere intervenir. Yo simplemente no tengo así, simplemente darle las gracias porque ha sido un honor, ha sido un placer, de verdad, como ha dicho la profesora, estoy totalmente de acuerdo con cada poema que nos dan ganas de aplaudir, es magistral. Y sobre todo ha sido muy ilustrativo para mí personalmente como estudiante, porque bueno, en el máster de literatura comparada tenemos muchas asignaturas en las que tratamos la tradición y pues es muy, muy enriquecedor el escuchar sus palabras y cómo una persona que hace tradición o recepción, como se quiera llamar, la afronta y cómo lo plantea y es verdaderamente un honor. Y sí que tengo una pregunta que también me surge y siempre que, pues ahora en muchos de los trabajillos que hemos tenido que hacer y tal, pues es algo que siempre me gustaría plantearle a los autores de las obras que abordo, es hasta qué punto hay poemas en los que sí que es evidente, ¿no? Digamos, el precedente, Virgilio, tal. Pero hasta qué punto es usted consciente siempre de esas influencias o de esos precedentes o de, pues sí, de esos autores cuyo influjo impregna su poesía. Pues es una excelente pregunta. Uno lo es en algunas ocasiones, sobre todo cuando emplea voluntariamente unos materiales, pero es verdad que fuera de esa conciencia existe también una influencia inconsciente que a veces uno detecta y a veces no, y que a veces uno detecta con el paso de los años. Leyendo o releyendo un poema, uno se da cuenta
de que hay una influencia de alguien que en el proceso de la escritura del poema no detectó o no fue consciente de ella, pero estaba ahí, porque era una lectura, en fin, que uno prácticamente había olvidado. Uno vuelve a releer con el paso de los años algo de otro poeta o de otro autor, recuerda que lo había leído pues cuando tenía 15 o 16 años o 17 y lo identifica en un poema posterior, pero no era consciente de hacerlo. Es decir, en muchos casos sí, evidentemente, cuando uno trabaja con unos materiales que sabe que los pone en juego ahí, pero hay veces en que efectivamente no es así. Claro, es decir, de hecho, no solo es tradición consciente o inconsciente, hay una tradición que constituye el humus de toda literatura. Yo no he inventado ningún género literario. Todos los géneros poéticos en los que yo me he movido, que pueden ir pues en fin, desde el epigrama hasta la elegía, pasando por la sátira, todos esos géneros ya están inventados y están codificados y tienen digamos, unas características retóricas que uno ha conocido y ha reconocido a lo largo de las lecturas de toda su vida, ¿no? Cuando y no hay mucho más, y no hay mucho más. No olvidemos que si hay innovaciones a nivel de género literario en la poesía a partir del barroco, son innovaciones que son exógenas a la cultura occidental. Se han inventado muy pocos géneros poéticos desde el Renacimiento aquí. Igual que Petrarca conocía prácticamente toda la literatura clásica, en época de Petrarca se habían agotado prácticamente todos los géneros poéticos. Lo que ha venido después, pues, por ejemplo, pues las tradiciones orientales, pues la poesía que tiene que ver con el mundo de la India, por un lado, y evidentemente después los haikus y la poesía del mundo japonés, pero eso ha venido mucho después y eso también una intención consciente. Pero los géneros literarios que todos cultivamos ya estaban en época de, en fin, por decir, pues igual en época de Safo, todos ya, ¿no? Entonces, claro, eso está ahí, eso es evidente, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Si no hablo yo, no sé. Sí que he visto que iban hablando en el chat, pero son más bien Agradecimientos y felicitaciones. felicitaciones. Bueno, es que veo que estaba Carlos Mensal delante conectado. Bueno, como ha dicho Tony, además, Tony y Axel en cierto momento de su vida hicieron una obra de teatro donde fueron Dido y Eneas reencontrándose en los infiernos y hablándose. Y fue por influjo de Pepe Miralles que les había dado Virgilio. Claro. Han sido también recreadores y bueno, han reescrito de alguna manera también, no sé, esa tradición. Bueno, yo te diría muchas cosas. Muchas gracias. También porque nos ha sido curioso porque yo a ellos les había pasado algunos poemas y hemos coincidido en mucha selección. Y ha sido como tremendo. Pero bueno, en relación también con esa tradición, alguna vez Charo y yo por cosas hemos compartido una asignatura de tradición que damos aquí. Lo que pasa es que la damos cada 2 años porque con las optativas tenemos problemas de cuántos alumnos hay, en fin, este tipo de cosas, pero alguna vez la hemos compartido y claro, uno de los problemas que teníamos era, no sé, queremos contar tantas cosas, ¿no? Y queremos dar tantas perspectivas, ¿no? De todas las maneras que hay, pero sobre todo a los alumnos les encanta pues un poco lo que tú haces, de discutir con los textos o de no le hagas caso a Ovidio, que tampoco es una autoridad,
como que una manera de crear esa tradición sea, pues eso, decir, no me gusta Aquiles y menos Ulises, eso para ellos es como, guau. No, nos han dado siempre todos estos textos como una autoridad que nos tienen que gustar sí o sí, o que son nuestros referentes, y al final es otro acercamiento y otra manera de crear esto. No sé si en tu caso a tus alumnos también les mueve, o no sé, igual no te leen como poeta tanto como debía. Bueno, yo no explico tradición clásica, fíjate, no he impartido nunca la tradición clásica, pues porque imparto otras asignaturas, ¿no? Ya me gustaría hacer algún año. Como dices bien, y eso es una cosa muy sintomática, ¿no? La tradición clásica, ¿qué es? Claro, es que la tradición clásica es todo. Por eso es tan difícil, es que no nos da tiempo, no podemos abarcar. Claro, ¿cómo vas a abarcar? Lo que podrías abarcar es exactamente lo contrario. Es decir, puedes dar una asignatura de lo que no es tradición clásica, eso sí que te cabe en una asignatura. ¿Por qué no tenemos manuales de tradición clásica? No hay manuales de tradición clásica. Cuando alguien te dice, oye, dame un manual de tradición clásica, solo recurrimos al de Hayek, ¿verdad? Pero el de Hayek es un manual que es estupendo desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista metodológico, pero tiene infinitas lagunas porque Hayek conocía muy bien algunas literaturas, pero otras no las conocía bien y por lo tanto pues no puede... Después hay manuales de companions y algunas de tradición clásica, pero no abarcan. Y al final son todo, claro, visiones parciales, visiones de mosaico, porque es imposible. Uno puede hacer un manual de historia de la literatura latina, pero no un manual de tradición clásica que lo abarque todo, porque la tradición clásica es omnipresente. Entonces, claro, yo entiendo que el intentar dar una visión de conjunto, pues a veces puede parecer un poco arriesgado, incluso a veces un poco decepcionante para el estudiante. Solamente con que uno intente explicar la tradición clásica en tal autor, pues ya normalmente sale una tesis doctoral de 800 páginas, y no siempre escoge el autor. Sí, es así. Bueno, yo quería darte las gracias también, Javier, por los poemas tan bellos y sobre todo por ver cómo ellos lo comentaban, ¿no? Cómo se preguntaban cómo se recrea hoy los temas clásicos, ¿no? La mitología, que es un tema que también has tocado, ¿no? Evidentemente, a lo mejor hay gente como... No conocía esa cita de Larkin, pero quizás te quería preguntar, ¿podría tener que ver con que Larkin tuvo una vida académica bastante... Sí. Porque para él la academia y sobre todo la universidad no fue bien recibido por ella ni fue bien tratado por ella. Y a lo mejor para él, mitología clásica, historia bíblica significaba un poco la tradición impuesta y él, más que originalidad, porque luego lee unos poemas de Larkin y Larkin también tiene mucha tradición. También, ¿cómo no va a tener? ¿Cómo no va a tener tradición? ¿Cómo no va a tener? Eso, gracias, también no conocía esa cita. Sí, pues tienes toda la razón. Puede ser que haya una parte, digamos, de reacción personal o de animadversión personal, ¿no? Es que hay que interpretar desde ahí. Pero en el fondo la cita también representa una posición de muchos otros autores, ¿no? Que parten de la idea de que si tú introduces referencias al mundo clásico, pues ya estás escogiendo una parte o estás segmentando el público porque necesita el público conocer esas referencias. Bueno, a lo mejor no hace falta. A lo mejor no hace falta. Es decir, en muchos poemas está la referencia clásica. El poema de Padre Anquises termina con 2 versos, luego saldremos a contemplar de nuevo las estrellas, que cualquier persona que ha leído a Dante sabe que eso es e poi uscimo a ridere le stelle del final, de la salida. Pero si uno no identifica la referencia, no pasa nada. Es decir, la comprensión del poema es perfecta. Claro que si la captas, pues tienes
digamos, otro estrato de comprensión del poema. Pero no hace falta que se vean todos los ladrillos del edificio para que el edificio se sostenga. Que sean explícitos, ¿no? No hace falta que el ladrillo sea cara vista. Sería esa la diferencia un poco entre la poesía culturalista de antes y la de ahora, en el sentido que la de ahora, porque es tan culturalista, creo yo, vuestra poesía probablemente es tan culturalista como la anterior, pero que pretende también poder ser leída sin necesidad de conocer previamente esos referentes. Exacto. Yo creo que eso es. Creo que no se trata de renunciar a los referentes, sino de hacer que el poema se construya con ellos sin necesidad, sin que los hagan imprescindibles para la comprensión del poema. ¿Queréis que os lea un poema inédito que creo que ejemplifica esto? Es un poema, este es que es muy, lo voy a leer por primera vez en público. Se titula Monumento. Entonces, claro, lleva 2 citas que explicitan de qué monumento hablo, pero no, si no se leen las citas o si no se conoce, si no se interpreta de qué estoy hablando, el poema creo que tiene un sentido, porque tiene otro sentido además de lo que... El monumento lleva efectivamente la cita de Horacio, Exegui monumentum aere perennius, pero sí lleva también la cita de Brodsky, erigí un monumento diferente para mí. Brodsky escribe 2 poemas sobre el Exegui monumentum aere perennius justo al comienzo y al final de su vida. Marcan prácticamente la producción de Brodsky con la lectura política sobre el régimen soviético y entonces marcan pues, antes de la caída del muro, después de la caída del muro. En fin, bien. Pero creo que el poema se sostiene perfectamente porque habla de otra cosa. Tú has logrado erigir un monumento más perenne que el bronce. No te dieron ni dónde ni con qué. No te enseñaron los fundamentos de la arquitectura y son torpes tus manos. Pero tú sí has logrado erigir un monumento más perenne que el bronce. Aprendiste a remover escombros cada noche con las uñas, a hacer de la chatarra metal nuevo, a proyectar sin planos. Un mortero indeleble preparaste para armar su aparejo, con detritus de todos los ayeres inservibles, con astillas de los hoyes derribados, con los pecios del siempre y del jamás, con el desecho de los espejismos, con cenizas de Auschwitz, con cascotes de Gaza, con los huesos triturados de cuantos no supieron abrazar a cuantos no tuvieron que abrazar, con la escoria sobrante de ti mismo. No hay materia mejor para construir esperanza que la desesperanza. Y así fue como alzaste esta estructura que no podrá abatir ningún estrago, esta mole sin forma ni razón, donde todo es posible todavía, el monumento colosal y hermoso al que impusiste el nombre de mañana. Creo que ese poema se sostiene y se entiende sin necesidad absoluta de comprender los referentes. Ahí estamos otra vez en lo del receptor, ¿no? Eso. Los posibles túes Eso. tan diferentes Eso. Y también el grado de disfrute que hay en identificar esa fuente, ¿no? Eso. Que no tienes que ir en busca de la referencia, pero cuando la captas, ¿no? Efectivamente, hay 2 niveles en esta lectura. Magnífico. Por cierto, uno de los poemas que has leído, al principio no sé si ha sido el segundo o el tercero, creo que te lo han robado alguna vez, ¿verdad? Esa cita de si al menos el amor... Bueno, el poema del salvavidas. Sí, ¿no? el salvavidas. Sí, bueno. Sí, se ha atribuido a... Sí, creo que se ha atribuido a Neruda, ¿no? Sí, también a Neruda. Bueno, sí. y de hecho, cuando sí, sobre todo porque alguien... O sea que el que roba a un ladrón... No, me preocupó mucho porque en un momento determinado, porque en un artículo académico sobre Neruda, alguien lo encabezó con esa cita. Sí. No comentaba el poema, sino iba como cita previa. Entonces, caramba, hablando de las, ¿no? De las imitaciones conscientes e inconscientes, llegué a pensar, a ver, si es que esto lo había escrito Neruda, y yo lo había invitado sin darme cuenta, ¿no? No, pero por suerte, bueno, naturalmente
exploré toda la obra de Neruda de arriba abajo muchas veces, no está en Neruda en ninguna parte. Pero caramba, en aquel momento me preocupó. Sí, porque cuando uno termina, en fin, creo, hay que hacer un pequeño alejamiento al menos del modelo. Es decir, cuando digo, luego saldremos a contemplar de nuevo las estrellas, el alejamiento está en la forma de la traducción, como no es el poema está en italiano, evidentemente cuando tú traduces ya creas ese alejamiento, que es homenaje y que es, pero digamos explicitas que no es un furtum, ¿no? A la manera, digamos, terenciana, ¿no? Pero aquí sí que me preocupó en un momento determinado, pero afortunadamente no, ¿eh? Neruda no escribió eso. No escribió. Podría haberlo escrito, seguramente, no sé. Bueno, no sé. Por si acaso, porque está fuera de contexto, yo no he querido repetir los versos por no errar, pero lo de si el amor no nos libra de la muerte. Dice, el poema termina diciendo, si el amor, y si el amor, no, y si nada nos libra de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Exacto. Eso. Esos son los versos. Por si hay dudas luego en quien escuche la ponencia. Como queda grabado para la posteridad, vale, que también hacemos tradición. Pues magnífico, yo te pediría que nos leyeses algún otro, pero siempre ese bis va a ir increciendo porque... Os puedo leer uno más si queréis. Tenía, de hecho, había preparado, pero bueno, ¿Quieres? Sí, no, bueno, lo tengo aquí. Lo tienes aquí, sí, aunque no se comparta. Lo puedes ver. Mira. Sí, bueno, había traído, pero efectivamente, este es un poema también inédito, pero que este es un ejemplo de poema que está también construido sobre, en fin, algunos elementos clásicos, más diluidos. A veces uno los da en forma de Macedonia, para que se identifiquen los elementos, y otras veces uno los da ya en forma de zumo, ¿no? Y entonces ahí el elemento, bueno, es más difícil, hay que saborear. Es un poema que se titula Misión. Me gusta que madrugues más que yo, que tu cuerpo, siseando entre las sábanas, sea la música inaugural del día, que instituyas el aire, que descorras las cortinas del tiempo, que tus ojos limpios limpien el mundo de inmundicia. Yo aguardo con paciencia que sitúes cada astro en su órbita, a que inicies el curso de los ríos, a que en cada cuerpo insertes cada alma. Sé muy bien con cuánta exactitud creas la vida para que sea yo el que la estrene. Me gusta acostarme antes que tú, que te quedes cerrando el inventario de lo que se ha perdido, que recojas todo el amor sobrante y te asegures de que aún queda esperanza en la alacena, y que apagues después el universo. Hasta ahí tu misión. La mía empieza entonces, nocherniega, inconfesable. Aunque finjo dormir, no lo hago nunca. Cojo las herramientas que aún me quedan y con las piezas rotas de mis sueños construyo sueños nuevos para ti. Bueno, magnífico. Creo que puede ser un broche de oro especial. Y bueno, no sé si yo te aplaudiría y desde luego te felicitaría de nuevo y te doy las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un honor. Porque de verdad que aquí eres siempre muy bien recibido. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra compañía y por vuestra escucha. Muchas gracias a todos, también a los que están virtualmente. Bueno, pues,